Bueno, el primer invitado es el licenciado Pedro Figueroa, que tiene un currículum muy largo, así que para nosotros conocido como el querido Pedro, especialista en TIC, profe de nivel superior, entre muchas otras cosas. Así que le vamos a dar la palabra a él, lo escuchamos y cualquier duda, cualquier consulta, por favor, la vamos dejando en el chat para poder después dar un espacio para que Pedro nos responda las dudas. Pedro. Bueno, muchas gracias, Leti y Juli. Primero, volver a agradecerles la invitación, agradecerles a todos los que se van sumando y felicitarlos por estas instancias que son sumamente necesarias y que en este contexto, paradójicamente, nos permiten trascender las fronteras de Río Tercero, de nuestras ciudades, y repensar la educación, sintiendo, haciendo, compartiendo, se transforma en algo que va más allá de nuestros espacios. Entonces eso también está muy interesante. Un placer compartir con Silvia también este encuentro, que seguramente será de aprendizaje y de intercambio. Lo que a mí me toca particularmente es hablar un poco de lo que vengo desarrollando en este último tiempo, que tiene que ver con estas famosas TIC, que cuando uno las nombra las TIC, queda ahí como algo híbrido o algo que no tiene demasiada forma, pero que detrás de eso hay algunas cuestiones que me gustaría dejar plasmadas en este tiempito de exposición. Así que con una mínima presentación voy a ir desarrollando algunas cuestiones y desde ya abierto y predispuesto a lo que pueda surgir como inquietud. No son recetas, no son fórmulas, son disparadores para seguir pensando y haciendo en este complejo contexto, pero también más allá de este contexto, porque me parece que es una excelente oportunidad, de nuevo, paradójicamente, en el medio de tantas incertidumbres y complicaciones, para transformar aquello que consideremos que no funciona. Así que avanzo con la presentación, y los puntos de partida son este contexto de incertidumbre, que en mi caso particular lo propongo como oportunidad, una necesidad de mayor protagonismo de los docentes para visibilizar lo que se hizo y la necesidad de cambio en cuanto a las tecnologías, pero también en cuanto al esfuerzo, a las dinámicas, a las lógicas, a los tiempos. Otro punto de partida es que me parece importante consensuar qué educación queremos, para qué y cómo, y en ese cómo quizás ahí entran finalmente estas tecnologías. Redefinir la calidad educativa más allá de idealizaciones y discursos. Hay mucha bibliografía sobre calidad educativa y mucho se la asocia a las tecnologías, pero repensarla desde los actores, desde los protagonistas. Valorar este tiempo, eh, valorarlo, ponderarlo, pero tener en cuenta que si hablamos de realidades heterogéneas en todos los ámbitos educativos, preguntarnos si valen los parámetros homogéneos para validar todo este camino. Y por último, el punto de partida tiene que ver con múltiples variables, que eso nos lleva a múltiples miradas y eso nos lleva a considerar múltiples voces, empezando particularmente, es mi propuesta, desde los alumnos. Desde ahí, repensar todo este contexto de incertidumbre como oportunidad que decía al principio. Y entonces, ¿y las tecnologías dónde aparecen en esto? ¿Dónde están? Y en realidad me parece que, por eso les decía recién que esto de las TIC nos habla de las tecnologías de la información y la comunicación, gestionar la información, recursos, mejorar y la eficiencia de los procesos, el hardware y el software. Bueno, una cuestión muy técnica, pero que no están orientadas específicamente a lo pedagógico, a lo educativo. Y hay una autora, Dolores Reich, desde España, que propone otros conceptos para pensar las TIC. Y en realidad habla de las TAC, que acá sí hablaríamos de tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento, aprovechando las nuevas tecnologías, para construir conocimiento como un conjunto de metodologías que convierten al docente en un guía y no en un sábelo-todo que necesita ser casi un experto informático, que permiten la atención y la diversidad y la inclusión, y metodologías activas para el aula, entendiendo activo como el protagonismo de los estudiantes de manera muy sintética. Pero también de estas TIC pasa a las TAC, y de las TAC, en este juego casi de siglas,
llega a las TEP, que me parece lo más interesante, porque son tecnologías del empoderamiento y la participación. Hacernos cargo de las tecnologías y usar las tecnologías, no que nos manejen lo que van haciendo, para compartir conocimiento, como espacios virtuales comunes de trabajo, para facilitar la interacción entre personas y como entornos colaborativos de trabajo, redes sociales, encuentros, ámbitos compartidos y demás. Y que tienen que ver con el empoderarse y con participar, con aprovechar las tecnologías para ir más allá y para proponer distintas instancias que nos mejoren en definitiva como seres humanos. ¿Este fue un aporte en pandemia? No, es un aporte del 2011. Es decir, repensar las tecnologías en educación es un proceso que se puso en evidencia en este tiempo, pero que viene desde hace mucho, mucho tiempo también. Yo no sé si esto se está escuchando con sonido, pero lo voy a sacar. Es un profesor que está explicando en una clase las tablas de multiplicar. Me parece una escena muy evidente para hablar de este cambio de las tecnologías. Llega el director a la escuela y le dice, señor profesor, a partir de la semana que viene vamos a hacer una escuela moderna, una escuela innovadora, una escuela que va a estar a la vanguardia. Una semana después, con toda la tecnología incluida, viene el mismo profesor a la misma clase con exactamente lo mismo y la única diferencia es que hay pantallas enfrente. Y lo que estaba en el pizarrón se traspasa a la pantalla. Y los alumnos siguen repitiendo las tablas de multiplicar. Este ejemplo me parece como muy evidente, muy práctico, para decir que las tecnologías por sí solas no cambian absolutamente nada, que las tecnologías por sí solas no son la innovación, la transformación, y mucho menos hablando de la escuela que involucra estas múltiples variables, voces e instancias que hablábamos al principio. Se nos pusieron en juego algunos supuestos de la educación en todo este contexto de pandemia, históricos e inamovibles, entre comillas, debería estar. Se vieron alterados y también nos alteraron a nosotros, nos sacaron un poco de las seguridades y los ejes. Se nos alteró la presencialidad, se nos alteró la simultaneidad. Los docentes que estén escuchando sabrán que son dos aspectos muy importantes al momento de repensarnos en este tiempo. La gradualidad, el para todos, lo mismo en un tiempo, en un proceso. Esto que la autora que estoy tomando, que es Flavia Terizzi, habla de un cronosistema, que es un sistema de ordenamiento del tiempo. También se nos alteró el tiempo, 24/7 dicen algunos, en cuanto a alumnos y a docentes. Y la descontextualización de los saberes, es decir, antes el saber estaba en el aula, en ese espacio, en esas cuatro paredes. Ahora, en teoría, está en todos lados. Y con eso, otro aporte de Rivas que dice que en los países de América Latina la nueva realidad educativa es crítica pese a los incontables esfuerzos de la política pública y de las escuelas. Este aporte sí es de pandemia. Entonces él habla que se transformó. Se cayó la presencia, se cayó el tiempo, se desmoronó el currículum, se desarmó la motivación basada en el deber externo y se desarmó la armonía, el falso equilibrio de las cosas, es esa naturalización de lo que ocurría en la escuela. Y entonces, que acá es donde quería llegar, se suma a un problema transversal, urgente y entre signo de pregunta escondido, que tiene que ver con este paso del modelo presencial a una mediación por tecnologías. Puso en juego tres brechas en relación a estas TIC, entendiendo esto como una cuestión política, económica, empresarial y demás. Una de acceso. La conectividad y los dispositivos tecnológicos se puso muy en evidencia en este tiempo. Otra de uso, referida a la calidad de uso, a los tiempos, a los dispositivos, al tiempo de conectividad. Y otra, referida a la habilidad de los docentes, la disponibilidad de recursos y la adecuación de plataformas online de apoyo a la enseñanza. Esto estaba presente de alguna manera en el prepandemia. Sin embargo, se puso muchísimo más en evidencia porque nos hace repensar los recursos, los tiempos, las modalidades y demás.
Acá hay una frase muy interesante que cuando lo venía desarrollando me pareció como sintética porque dice: hasta ahora hemos carecido de escuelas que respondan perfectamente a su fin. Claro, deberíamos discutir, y sería todo otro encuentro, cuál es el fin de la escuela. Pero quizás uno podría estar más o menos de acuerdo con esta frase. Lo que me llamó la atención de esta frase es que, y uno la podría llevar a este tiempo tranquilamente, es que fue dicha en 1630, en Comenio. Si nosotros sumamos las brechas digitales y las otras, sociales, económicas, que se dan dentro de la escuela, si sumamos todo este contexto de incertidumbre, si sumamos lo que nos está ocurriendo en este tiempo y para dónde debemos proyectar la educación, podemos decir que tenemos que repensar el fin de la escuela. Algo que se viene repensando desde hace por lo menos 3 o 4 siglos. Es decir, no son problemáticas nuevas, se han puesto mucho más en evidencia. Entonces, este es un momento histórico inédito para reinventar, para rehacer, con demandas y necesidades que a las vigentes, a las que ya existían, se suman otras, unas nuevas, y ahí hay una complejidad enorme, que nos demanda consensuar prioridades inevitablemente, que hay cambios transitorios de emergencia, pero debemos tender a transformaciones permanentes con proyección. La videollamada, ¿la seguimos usando? ¿No la seguimos usando? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? Y ahí, por ejemplo, hay un quiebre interesante porque usamos la videollamada con la lógica de tiempo de la presencialidad y a veces eso entra claramente en conflicto. Evitar el antes era mejor y el ojalá volvamos a lo que era, porque nos estaríamos perdiendo esta oportunidad de estas transformaciones, porque no veríamos las proyecciones y porque también nos perderíamos esta oportunidad de repensarnos nosotros como educadores, fundamentalmente. Con la convicción de que los pueblos avanzan cuando saben interpretar su tiempo, y en eso la educación tiene un rol fundamental, porque no es solo aplicar las TIC o las TAC o las TEP, sino que es utilizarlas para una mejor interpretación crítica de nuestro tiempo. Estamos formando los ciudadanos que van a tener la próxima sociedad a su cargo. ¿Cómo hacemos esto? Primer camino, recuperar los rostros, conectar, volver a encontrarse, volver a vincularse. Pero si estamos aislados, la tecnología nos puede empoderar, nos puede hacer participar, nos puede hacer encontrar, es buscarle las vueltas y desnaturalizar sus usos. ¿Sí? Quizás una videollamada no sea la clase de un módulo de 80 minutos, sino quizás sean 30 minutos y que esos 30 minutos no sean para dar el contenido, sino para preguntarle al otro cómo estás, que seguramente muchos lo están haciendo. Un segundo camino, reclasificar el currículum y la didáctica, priorizar, repensar esto, lo que está planificado. Planificar con la desigualdad, multiplicar, pero teniendo en cuenta esta desigualdad como respeto por las diferencias. Estábamos en un sistema muy homogeneizador en cuanto a las propuestas. Una nueva secuencia, rutinizar el aprendizaje, y esto tiene que ver con que el aprendizaje también pase por las tecnologías y por los distintos ámbitos, y crear comunidad, reflexionar, que es un poco lo que estamos haciendo también en este contexto. Sea como sea, lo más importante de este momento histórico es ser capaz de aprovecharlo para mejorar, si eso es posible, dice Axel Rivas. La educación siempre tiene necesidad de mejora, sin duda. Lo que sí hemos conseguido en estos tiempos es aprender. Debemos hacer consciente ese aprendizaje, ponerlo sobre la mesa, consensuar y proyectar. Me parecía bueno traer una especie de ejemplo de que esto de las tecnologías va más allá de este tiempo y va más allá de lo técnico en sí, porque podemos plantear diferentes escenarios, pero la misma escena, y a muchos nos va a resultar muy familiar ambas imágenes que voy a mostrar, y tienen que ver con esto. De un lado está la desconexión, el apagar las cámaras, ¿sí? Y hasta que en algunos ámbitos hay una obligación de prender la cámara para encontrarnos, para la cercanía, para la comunicación, para el diálogo.
etc. Pero del otro lado, hay un alumno durmiendo en una clase. Diferentes escenarios, la misma escena, porque tanto en el que está durmiendo en el aula, como en los que están apagando la cámara en la videollamada, hay por detrás un conjunto muy amplio y variado de situaciones que pueden desembocar en esa instancia. Entonces, repensar nos implica también repensarlo anteriormente, porque si algún alumno hoy nos dice, profe, me aburro en su clase, deberíamos preguntarnos si no me lo dijo antes o no me lo demostró antes. Entonces las tecnologías deberían ayudarnos a recolectar esa información, a tener en cuenta las identidades, pero también a proponer diferentes instancias. Apagar la cámara, en mi caso particular, yo, en un criterio muy personal, no lo tomo como una falta de respeto, sino que intento averiguar qué hay detrás, y generalmente hay situaciones familiares, situaciones personales, situaciones íntimas, situaciones económicas, o simplemente la necesidad de no mostrarse, que también es válido en este contexto. Y acá hay una equiparación, porque muchos de nosotros hemos participado de instancias de formación como alumnos, como estudiantes, y más de una vez nosotros mismos hemos apagado la cámara con todo un conjunto de justificativos detrás que a veces es no me interesa. Entonces repensar a partir de este ejemplo lo que teníamos, lo que ocurre ahora y cómo proyectarlo. Para finalizar, una viñeta de Francesco Tonucci que dice, si este virus sigue, arriesgamos de aprender demasiado, y lo dice un niño. Tonucci tiene una mirada de revalorizar muchísimo la infancia y la mirada de los niños, y es un riesgo que me parece que tenemos que asumir, porque lo estamos haciendo, estamos aprendiendo sobre este contexto, porque lo que tenemos que evitar, y me voy a una viñeta, a una de las últimas pantallas, lo que tenemos que evitar de manera casi cómica es lo que hacía en realidad Manolito. Cuando la maestra le preguntaba, el que no haya entendido que levante la mano, Manolito levantaba la mano. Veamos, Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Y Manolito dice, desde marzo hasta ahora, nada. Ojalá que como educación, como educadores, desde marzo del año pasado hasta ahora, aprovechemos eso que hemos aprendido. Si nos dicen que aprendieron, ninguno de nosotros estaría en condiciones de decir que no hemos aprendido nada, y me parece que el paso que sigue es, en este ámbito de tecnología, en este ámbito de nuevas discusiones, en estos nuevos escenarios, consensuar y plantear cuál es la próxima escuela que vamos a estar construyendo para empoderar, para participar y para encontrarnos. Porque si las tecnologías, paradójicamente, de nuevo uso ese término, nos pueden servir para ser más humanos desde una formación integral desde la escuela. Claro, hay brechas y hay urgencias y hay necesidades que hay que solucionar, inevitablemente. Después vendrá el momento de ver cómo las aplicamos y cómo las vamos desarrollando. Así que, de mi parte, muchísimas gracias. Espero que haya sido un aporte significativo, que haya resultado interesante, y particularmente que la intención también era no pensar una instancia de encuentro desde lo técnico, podríamos haber dado un taller de cómo usar determinada herramienta, sino que me parece interesante empezar a repensarnos nosotros como sujetos y actores sociales que tenemos el poder de decidir qué hacemos con esta herramienta poderosísima que es la tecnología, pero para una mejor educación. Me parece que ahí está el enorme desafío, y para poder transitar lo mejor posible esta incertidumbre. La verdad, Pedro, que ha sido muy interesante y muy claro tu planteo. Comparto esto que nos decís respecto de, bueno, repensarnos, tomar este contexto como una oportunidad sin dejar de tener esta mirada integral como fundamental, ¿no? Y ponernos como protagonistas en este proceso
¿sí? Como educadores, desde el compromiso, desde la responsabilidad, también acomodando nuestros cuerpos a este nuevo transitar desde la virtualidad, sabiendo que en este contexto estar en casa nos aporta mucho porque es una forma de cuidarnos entre todos y como acá las TICs nos aportan justamente también un modo de explorar. Sabemos que quienes somos educadores siempre nos hemos ido formando, aprendemos, pero bueno, después tú de ponerlo en práctica, de transitarlo con otros, tiene sus particularidades y justamente creo que ese aporte que nos traes también de Flavia Terici, de estos interrogantes de Axel Rivas, de poder identificar en una viñeta o llegar con estas reflexiones de Quino que siempre y Mafalda tan ocurrentes y esto que vos decís, cómo desde hace ya tantos años es este permanente transitar un camino con nuevos escenarios. Así que bueno, la verdad que muy agradecidas de que hoy podamos compartir en esta siesta tu aporte. También, bueno, ahí estuvimos viendo que en el chat compartían que era muy interesante. Esto va a quedar grabado, así que seguramente tendremos la oportunidad también de que llegue a otros compañeros y compañeras que estas palabras tuyas van a acompañar reflexiones e intercambios. Así que muy agradecidas.